Comenzamos hoy con un ciclo de conferencias donde vamos a abordar nuestro patrimonio natural. Como sabéis, comenzamos con nuestro patrimonio natural con el amigo Pepe Duarte, que nos dio varias rutas guiadas para conocer las especies de los árboles de nuestros parques. Me sorprendió el éxito que tuvo entre nuestros socios el conocer la especie de los árboles, el éxito que tuvo. Y entonces, en esa línea, cuando Manuel y Pablo, que es el presidente de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de la Naturaleza, se reunieron conmigo en nuestra sede allí en la calle Ancha y me propusieron una serie de conferencias para ahondar en nuestro patrimonio natural, pero en diversos aspectos. No solamente en los de los árboles, sino también en los de las aves, por ejemplo, nuestro tema de hoy, los pecios, los abundantes pecios que tenemos en nuestras aguas. Y entonces, pues, la vamos a ir intercalando en nuestra programación a lo largo del curso. Comenzamos hoy con la primera conferencia, que nos la va a dar Manuel Pérez Ruiz, sobre naufragios. Y la próxima conferencia, que será, quiero recordar que fue el 18 de diciembre, nos lo va a dar el presidente de la asociación, Pablo Barrena, sobre las aves, la especie de aves de la bahía de Cádiz, si no me equivoco. Y ya que como tengo una lista de conferencias que ellos nos pueden dar, pues ya iremos intercalando según podamos en nuestra programación. Espero que tenga tanto éxito este patrimonio natural como tuvo el de los árboles. Y me toca presentar al amigo Manuel. Lo conocí hace... tendría yo unos 19 años cuando conocí al amigo Manuel. Los dos estábamos vestidos de caqui en la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería. Yo me metí allí voluntario y me encontré, creo que era cabo, ¿no? Sí, con el cabo Pérez Ruiz, para los artilleros el cabo Ruiz, porque los artilleros nos conocían por el segundo apellido. Cuando pasamos listas nosotros, cuando decían Pérez Ruiz, no contestamos presente, no, tenemos que contestar por el segundo apellido. Cuando después de Manuel Pérez Ruiz, tiene que decir Ruiz, eso significa que estaba ahí. Entonces yo lo conocí al cabo yo acababa de entrar, él se fue muy pronto, al poco de llegar yo, él ya terminó tu servicio militar y se fue. Pero desde entonces le siguió la pista, porque yo continué muchos años allí, hasta 16 años, pues le siguió la pista por sus éxitos como fotógrafo submarino. El historial que tengo aquí, para estar aquí una hora leyendo todos los títulos, todo lo que ha hecho Manuel Pérez Ruiz. Pero como algo tengo que decirte, algo tengo que decirte. De profesión diseñador gráfico y de edad más o menos pues de los 70 como el que está aquí. Más Se de un dice, poco ¿no? ya. Más que un poco. Eso no se dice, ¿no? La edad. No, me la ha puesto él, o sea, aquí, 70 años. Diseñador gráfico. De títulos deportivos, pues eso sí lo voy a decir todo. Buceador de primera clase en el año 1970, monitor buceador deportivo en 1979, instructor 3 estrellas en 1996, instructor de la Sociedad Internacional de Fotos Submarinas, instructor 2 estrellas Fotosub del FERAS. Como veis, está muy preparado para sacar fotografías de fotos submarinos. Más preparado que él ninguno. ¿Qué ha pasado? Pues ha participado 7 veces en los campeonatos de España y tiene aquí medallas de bronce, finalista, campeón provincial de un montón de años, segundo clasificado en un montón de campeonatos provinciales, campeón regional en 3 años, 93, 98, 99, venga primeros premios, primer clasificado subcampeón del mundo por naciones en el Mundial del año 2000, miembro de la selección española de fotografía submarina, representó a España en el Mundial de Corea, en el año 2000, finalista Digital Photo Contest del año 2002.
fuiste responsable del Departamento de Fotografía Submarina del proyecto Poseidón, y luego pues una persona que ha colaborado en diversos libros. De libros pues tengo aquí de Cádiz al Caribe, Un salto a la aventura, de Joaquín Portela Villastante, el libro de Cádiz, el libro de Cádiz no es de Juan Antonio, no, es de la Delegación de Medio Ambiente de Cádiz, ¿no? Las Torres Miradores con Belén, con la submarina, pero participaste también, te nombró embajador de la Torre Tavira, ¿o no? Sí, sí, sí. Aquí tenemos dos embajadores de la Torre Tavira y tú también. Y tú también, Ignacio. Todos los que colaboraron en el libro nos nombró embajador de la Torre Tavira. Por cierto, tenemos un acto de eso para dentro de todo. Capitán de la selección española de imagen submarina en el Europeo 2016, en Muñeca, ganador del primer concurso del Parque Natural del Estrecho en el apartado de fotografía submarina, miembro del Comité de Imagen FEDA de la Federación Española. Es una lista interminable. Entonces, una cosa que yo quería contar, porque esto a lo mejor le interesa a la gente. Como él estaba relacionado, porque yo también, en la antigua escuela de aplicación y tiro de artillería, recuerdo que participaste en aquella inspección del aljibe submarino del Castillo de San Sebastián. Si alguno de vosotros ha venido conmigo a alguna de las visitas guiadas al Castillo de San Sebastián, se acordará que al llegar a la avanzada, yo decía, aquí estaba el campo de fútbol, aquí hay un antiguo que coge todo este suelo, de 200 metros cuadrados por menos. Él ha entrado en ese aljibe, por debajo de ese aljibe del Castillo de San Sebastián, donde estaba el campo de fútbol, y el pozo. Y que te metiste por el pozo, porque recuerdo que la historia era que tu conexión pendiente, ¿no? Que era aficionado al submarinismo. Cuenta lo que es interesante, porque nos van a explicar cómo es por dentro ese aljibe. Bueno, primero buenas noches, gracias Miguel. Muchísimas gracias muy amable por la presentación. Buenas noches a todos, todas. Muchísimas gracias por estar aquí. No saben ustedes la ilusión que me hace ver la sala como está. Yo pensaba con el frío que hace, el viento que hace, va a ser difícil. Además tenemos también Champions hoy. Tenemos un montón de actos. Un montón de cosas, además, incluso de la asociación se ha dividido en dos partes, porque tenéis otro tema en otro sitio. Sí. Pero bueno, dadas las gracias por supuesto a Cádiz Ilustrada por dar visión a este tipo de charlas que queremos dar. Y bueno, la anécdota que está contando Miguel es muy simple. Estando haciendo la mili, se hace un teniente allí y me dice, ¿tú haces pesca submarina? Y digo, sí. Tú metes una linterna y le pregunto a mi teniente para qué. Dice, es que he visto una cosa allí en el campo de tiro del Castillo de San Sebastián. Era campo de deporte y campo de tiro. Y entonces me gustaría entrar, digo, pues yo le dejo a usted la linterna con una condición, que baje yo también. Y fue eso, fue bajar allí aquel aljibe, me di cuenta que era un aljibe, toqué el agua con la lengua y esto es agua dulce. No sabíamos lo que era, ¿no? Entonces pues estamos hablando del año 70, 71, casi nada, un poquito. Y bueno, aquello fue un recorrido, le dije, mi teniente, hay más, porque aquello estaba dividido por paredes, ¿no? Que no un aljibe entero, sino dividido por paredes. Esa fue la pequeña anécdota de allí del Castillo de San Sebastián. No es otra nada más que eso. Bueno, dicho esto, si te parece bien... A mí me contaron los tenientes eso, lo que yo conocí después, de que incluso bajaron con un bote neumático y sí, para poderlo ver mucho mejor. Sí, una vez visto aquello, que no corría ningún peligro nada, ni nadie, pues entonces ya después vinieron las historias del elefante rosa y todas esas historias que no salieron de la vida. ¿Le gustó la Muchas gracias. Pues nada, te dejas solo ante el peligro. Te dejo solo ante el peligro. Venga. Bebe un poquito de agua porque estoy seco, ya sabes la tarde que lleva. Muy bien. Bueno, yo les traigo una pequeña aventura mía fotográfica en la que a lo largo de una serie de años, de bastantes años, pues empecé a
empecé a hacer fotografía en general, pero qué duda cabe que cuando llegas a un naufragio te llama la atención, ¿no? Es una cápsula de tiempo increíble. Veremos algunos naufragios fuera de aquí, de nuestro territorio, pero no se preocupen que vamos a terminar con un naufragio que el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática me ha dicho que en poco tiempo vamos a saber qué barco es. Pero eso lo vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Bien, ustedes saben de la otra charla que yo les di, y yo es una constante que he tenido a lo largo de todas mis charlas que he dado, y son muchas ya en estos años, que me gusta interactuar con quien me está viendo. Entonces, les traigo unos pequeños detalles antes de empezar con mis fotos y con mi historia. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a hacer un paseo por los naufragios que yo he visitado y vamos a contar historias de barcos que una vez navegaron, ¿vale? La diferencia entre un naufragio y un pecio es bien sencilla. Cuando el barco naufraga, se convierte en un pecio, ya sea por trozos o ya sea porque el barco esté bastante completo. Pero si se dice un pecio, estamos hablando de un naufragio evidentemente. Bien, el contenido de la charla nos muestra que es un poco de historia, donde se encuentran cómo naufragaron, los que yo he visitado y naufragios de nuestras costas. Que hay unos pocos. Cuando le digo unos pocos, es unos pocos. Hay un libro que yo les recomiendo, que se llama Bajo las columnas de Hércules, que está hecho por un amigo mío, Alejandro Gandul, y él recoge una cantidad de barcos que ustedes no se pueden ni imaginar que tenemos hundidos, en el entorno del estrecho hasta Cádiz. Bien, un poco de historia. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos naufragios pueden existir en todos los océanos? ¿Se hacen una idea? ¿Nadie se atreve a decir una cantidad? 3.584. ¿Hay una cantidad? Vale, 1.500 nos están diciendo por ahí. Estamos hablando de todos los océanos. Se estima que existen unos 3 millones de naufragios en el mundo, en todos los océanos, sin contar grandes lagos, porque hay grandes lagos en algunos sitios del mundo, donde también se hicieron pruebas en la Segunda Guerra Mundial, e incluso mucho antes, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, que hundieron también barcos en esos lagos. Bien, ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el naufragio más profundo que existe? Hay que buscarlo un poquito, nada más que buscarlo. Está en internet, no estoy diciendo una cosa que no puedan encontrar por ustedes. El más profundo, ¿el Titanic ha escuchado por ahí? Puede ser, ¿no? Pues no es el Titanic. Es este barco, el Samuel B. Rover, que fue hundido el 5 de octubre del 44 frente a la isla de Samar, en Filipinas, tras una batalla con las tropas japonesas. Solamente se encuentra a 6.895 metros de profundidad. La foto que ustedes ven no es mía, ¿vale? Es de internet, y es una foto que se ha sacado a través de un batiscafo de ese naufragio. ¿Qué tipo de barco es? Era un barco de guerra. Sí, pero ¿qué tipo? Era una fragata. Era una fragata, quiero entender que no era una acorazada, era una fragata de escolta. El más conocido, yo creo que lo acaban de decir ustedes, ¿no? Evidentemente no es otro que el famoso Titanic, ¿no? Naufraga el 14 de abril de 1912 tras una colisión con iceberg. Hay muchos documentales sobre este barco que cualquiera de vosotros pueden encontrar en internet. Yo les aconsejo mucho los que son del National Geographic. He visto uno muy recientemente y todo lo que hayan visto ustedes a través de esos documentales, pues les va dando una idea de cómo era el barco, ¿no? El barco lo descubre Robert Ballard, pero quizás sea James Cameron, el cineasta, el que le da más visión, ¿no? Y bueno, lo último que ocurrió allí fue
un señor que se le ocurrió bajar con una especie de batiscazo, no se puede decir de otra manera, que lo que hizo fue, a la tercera o cuarta vez que bajó, o a la séptima, implosionó. Es decir, que explotó de fuera hacia adentro. Evidentemente las 7 personas que iban a bordo fallecen. ¿Y cuál es el naufragio más trágico? Pues claro, en el Titanic creo que son 1000 y pico de personas las que fallecen, pero hay uno que es realmente trágico, y es el Wilhelm Gustloff. El Gustloff era un barco de crucero, lo hacen ya en la Alemania nazi, en 1938, pero en el 1939 la Armada alemana lo coge como barco de hospital. Estaba perfectamente equipado como un barco de crucero. En la parte central del barco existía una piscina climatizada incluso. Se creó no para el concepto Titanic, sino más bien para la clase media, trabajadora y tal, que podían ir de vacaciones. Bueno, pues esa piscina climatizada, ahí ponen, ya durante la guerra, un hospital. Como están leyendo ya, un submarino ruso, el TS-13, él, sabiendo de que había un barco que podía ayudarle, enciende la luz y lo único que le hace es darle visión a ese submarino de dónde está el barco. Y le lanza 3 torpedos. Uno en la proa, uno justo en mitad del barco, que donde estaba la piscina. Fallecen casi todas las enfermeras. El número de personas que podían viajar en este barco eran unas 8.300, cosas así. Como ya era el final de la guerra, eran refugiados y heridos de la guerra y tal, subió la cantidad a 10.500 personas. Es decir, que iba sobreexplotada, ¿no? Y nada más y nada menos que fallecen 9.300 personas. Este es el naufragio con más fallecidos que existe de todos los que se recuerdan en la historia. También lo pueden encontrar en internet, hasta con un vídeo y tal, y la verdad que no deja de ser curioso. Bien, dicho esto, estamos allá con las cosas que este humilde fotógrafo submarino ha ido viendo a lo largo de su vida como tal, ¿no? Mi primera visita a un barco hundido fue a Cuba en el año 1982. Ya ha llovido también desde entonces. Coincido con un grupo de buceadores de aquí de Cádiz, ¿vale? Entre los que estaba Joaquín Portela, que yo creo que para muchos de los presentes pues les sonará el nombre, incluso es posible que lo hayan conocido. Y otra persona muy conocida de Cádiz también, Carlos Calvo, el que tiene el gimnasio en la avenida, no, en la calle Dorotea, creo que es donde tiene el gimnasio Carlos. Coincidimos en este viaje y buceamos hacia Cuba. Estuvimos en Cuba y de La Habana viajamos hacia la Isla de la Juventud. Y en la Isla de la Juventud estuvimos 8 o 9 días haciendo inmersiones en distintos puntos, y uno de ellos era este barco. No les puedo decir el nombre porque nos llevaron, buceamos y nada más. Me pasa en algún caso, en el que vamos a ver a continuación, también son visitas de estas que en un momento dado te lo encuentras y nadie te dice, como no es una cosa conocida y tal, pues entonces no nos dicen nombre. Pero sí les puedo contar una pequeña historia, y es que este barco servía de prueba para la aviación cubana, como blanco de tiro. La única cuestión que tenía es que en aquella época, esta persona que está en la foto con sus 2 cámaras y tal, que era lo que se llevaba en aquella época, el Carlos hacía Super 8, entonces como los Super 8 eran bobinas muy cortitas, pues entonces cuando se le acababa una bobina, actuaba con la otra cámara y por lo menos tenía un ratito más de película. Bueno, pues en aquella época lo que vivía allí era una barracuda enorme. Cuando yo les digo enorme, enorme. Enorme en el sentido de que podía venir más de 2 metros de barracuda. Y a mí, que está en la foto, como están viendo ustedes, me asombró más cuando la vi subido en la zodia y pasó por debajo de la zodia,
Y dije, Dios mío, delante de ese bicho estaba yo ahí haciéndole fotos. Pues sí, era lo más llamativo. El siguiente naufragio que visitamos, ya aquí me acompaña ella. Sí quiero decirle una pequeña nota. Como fotógrafo he documentado muchas cosas, pero siempre he buscado un punto artístico en la fotografía. Por eso Cristina, que es mi hija, aparece en muchísimas de las fotos. Yo diría que en la mayoría de ellas. Bueno, pues viajamos a Maldivas en el año 95 y uno de los sitios que nos llevan a bucear nos encontramos este pecio de allí. Y no era otra cosa que un pesquero. ¿Vale? Ahí está Cristina metida en la cabina del capitán, posando con la hélice, y una de las cosas que a mí me llamó la atención era que ella entraba y salía por la cabina del capitán, pero que en el fondo, donde estaba ese mismo barco, había esta enorme manta que ustedes pueden ver ahí, y que en un momento determinado, pues bueno, nos llamó muchísimo la atención. A partir de aquí ya me van a hacer falta algunas cosas. Bien, de aquí nos vamos acercando, ¿vale? Ya nos vamos hacia otro océano, que está muy cerquita, que no es otro que el Mar Rojo. El Mar Rojo, fíjense que hay una ruta exclusiva solo de pecios. Imagínense la cantidad de pecios que puede haber allí. Hay una ruta que te llevan que vamos a ver barcos hundidos nada más. Bueno, pues este es el Dunraven. El Dunraven fue un barco británico construido en 1873, con una eslora de unos 80 metros, y naufraga en el estrecho de Guba. El estrecho de Guba está en la península del Sinaí, ¿vale? Muy cerquita de Sharm el-Sheikh, que es una zona balnearia que ustedes a lo mejor alguna vez hayan escuchado, donde se reúnen muchas veces los políticos del mundo para hablar de ciertos temas, ¿no? El barco iba cargado, el dibujo que ven debajo es como está realmente el barco, ¿vale? Iba cargado de aparatos sanitarios, y entonces, después de tanto tiempo, evidentemente el barco, pues bueno, la estructura está súper dañada, pero como muchos de los naufragios, yo diría que la mayoría de ellos, casi el 100%, los buceadores y los centros de buceo siempre hemos sido partidarios de que en sitios de la costa donde haya puntos de inmersión, en la nuestra, se pudieran hundir algún que otro barco, porque los barcos son arrecifes artificiales. En poco tiempo el barco se llena de vida, y esa vida va desde los peces, a este caso como pueden ver aquí, a esos corales tan bonitos que se ven en el trópico, ¿no? Estos accionarios que ven aquí. Y ahí hay una foto en lo que les estoy contando que es verdad. Ahí pueden ver bañeras que todavía permanecen allí alrededor del barco. ¿Las observan o no? ¿Bañeras? Sí, bañeras de cuartos de baño. Sí, ahí se ven. Lo que pasa es que con la luz a lo mejor no la ven tan fácilmente. ¿Vale? Hay inodoros, en fin, y lo bonito que tiene este barco también es que una vez que te metes por dentro, ¿vale? Pues los peces cristal, estos carriles tan increíbles de peces cristal, visitan el barco, y entonces, pues bueno, estéticamente es muy bonito para la fotografía submarina. Bien, el Salem Express, también en el Mar Rojo. El Salem Express se construyó en Francia en el año 63, tiene una eslora de unos 100 metros, y en el año 88 se construye allí, pero después se hace la ruta de Suez, Sáfaga y Jeddah. Naufraga en 1991. Se dice que partió de Jeddah con 644 pasajeros y 71 tripulantes, aunque realmente iban más de 1.100 personas. Este barco venía de la Meca, ¿vale? Y a la altura de Sáfaga, debido a un temporal de viento que existía, el capitán se pega mucho a tierra y tropieza con un arrecife. Este barco, que era un tipo ferry, la proa eran las que se levantaban
para que los coches pudieran entrar por ella. ¿De acuerdo? Y entonces el capitán no tiene otra idea que cuando choca con el arrecife da marcha atrás. A dar marcha atrás lo que hace es abrir todavía más la boca del ferry. Imagínense, de noche, el rescate dura 3 días y estaba, ya les digo, de Záfaga, que estaba buceando allí, podría estar como de aquí al puerto de Santa María, más o menos, para que se hagan una idea. De los 1.100 pasajeros que iban a bordo, fallecen 850 personas. Es decir, la tragedia es grande. Durante mucho tiempo, el gobierno egipcio lo considera una tumba sagrada. Y la primera vez que se empieza a bucear, fíjense, se hunde, naufraga en el 91 y yo lo visito en el año 2000. Justamente cuando ya se empieza a poder bucear allí. El impacto es grande. Personalmente nunca he entrado por dentro del barco porque hay zonas del barco que están selladas porque se consideran que están con restos todavía de personas allí. No le veo ningún sentido a fotografiar, como alguna gente han hecho, bicicletas, coches, aparatos de radio, maletas, muñecas de los judíos que podían ir a bordo. No me ha llamado nunca esa atención. Me ha llamado más la atención lo que es la estructura del barco y en alguna ocasión, en este caso, he sido yo el que se mete dentro del barco y Cristina se queda por fuera para que vean un poco cómo es. La verdad que es una auténtica tumba. Y es una zona que además hay que bucear con mucho cuidado porque las corrientes son muy, muy fuertes. Cuando digo fuerte, tanto como para que un barco de buceadores amarre en el entorno y con un movimiento del barco la estacha que estaba amarrada al fondo rompa y el barco se vaya a la deriva. Lo que pasa es que, bueno, pudo meter motores y recoger a los buceadores que estaban al fondo. Esa escena la viví en uno de los viajes que hice. Bien, nos pasamos a otro barco conocido y entramos en un poquito de historia también, una historia un poquito más reciente. Este barco, el Rosalind Muller, se construye en 1910, tiene 108 metros de eslora y durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que el abastecimiento al ejército inglés, pasar por el estrecho no era viable, porque estaba lleno de submarinos alemanes. ¿Qué tienen que hacer? Pues darle la vuelta y entrar por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez. Durante esos días, la aviación alemana estaba alerta buscando el Britannic, que era el buque insignia inglés. Bueno, pues una de las salidas que hacen estos aviones dan con el Rosalind y le tiran un torpedo, le dan y evidentemente el barco se va a pique. El dibujo que ven es cómo está el barco. Fotográficamente difícil, muy, muy difícil, porque ronda los 30 y algo de metros de profundidad. Es decir, que andamos ya en una cota donde con aire, solo en la botella, solo aire, no con mezcla, que se bucea hoy en día también deportivamente, ¿vale? Tienes un tiempo determinado. Con el impacto del torpedo fallecen 42 personas. Y no es hasta el año 1955 que, hasta años después no se descubre el sitio del Rosalind, ¿vale? Al estar tan metido dentro del canal de Suez, la visibilidad no es buena. Y bajar casi 20 metros sin visión ninguna, nada más que por el cabo del ancla, ¿vale? Hasta que aparece la sombra en el fondo del barco. Ahí pueden ver partes de la estructura del barco, donde se apoyaban los botes,
y el ancla intacto, porque evidentemente no da tiempo a nada, es decir, el barco le impacta el torpedo y se va a fondo. Pasamos a uno de los barcos insignia del buceo en el Mar Rojo. Esto sí que es una auténtica cápsula de tiempo, y bucear en él es un auténtico privilegio, el Trichtergott. 2 días después de que la aviación alemana hundiese el Rosalie Müller, salen otra vez con la misma idea de buscar el Queen Mary, y dan con este barco. Estos barcos de la Segunda Guerra Mundial, que pertenecían al gobierno británico, el gobierno británico redacta una ley que se llama la Ley Patriótica. Esta ley no era otra cosa que coger barcos de carga particulares y, si sobrevivían a la guerra, se les devolvía otra vez a sus propietarios. Pero durante ese tiempo les servían a ellos para transportar material. Lo hicieron en la Primera Guerra Mundial también, ¿eh? Esto no es una cosa que fuese solamente de la Segunda. Y creo que en alguna que otra otro país también propagaron esa, y en España también, ¿no? Me dice Miguel. Bien, bueno, pues este barco también le pasa lo mismo. No tiene defensas antiaéreas, los aviones lo ven, le lanzan un torpedo y ¡pam! Está casi a la altura de la cabina del capitán. El barco se va a fondo y aquí sí que fallecen unas 40 personas así. Durante mucho tiempo este barco se pierde en la historia, y no es hasta el año 55 cuando el comandante Cousteau, con uno de sus famosos viajes que hizo al Mar Rojo, lo descubre. Firma para el mundo del silencio, pero se calla y no dice ni media palabra, no dice dónde está. Y no es hasta principios de los años 90 cuando ya el buceo se empieza a instaurar en el Mar Rojo, cuando unos pescadores de las zonas le dicen a los del centro de buceo: oye, pescamos aquí y resulta que esto es arena por todas partes, pero las redes se nos enganchan. ¿Por qué? Bajan los buceadores y descubren esta maravilla. El barco está apoyado, igual que el Rosalie Müller, sobre su quilla, con un impacto muy gordo, como han visto en los dibujos anteriores, donde explotó el torpedo. Pero si lo visitas, sí se ve que iba hasta las trancas de material militar, que iba a abastecer el ejército inglés en el desierto. Aquí empiezan a verse ya los camiones. ¿Se ve bien con la luz? Si no, apagamos la luz. ¿Sí? ¿Se ve bien la foto? ¿Vale? ¿Apagamos? Sí, se apaga, sí. Aprovecho. Ahora, sí, por fin están viendo la foto, ¿no? Bueno, ya les digo, aquí este barco lo visitan miles de buceadores al año. Cuando yo les digo miles, son miles. Yo he llegado a dormir en un barco. Es decir, nosotros cuando vamos a ciertos sitios deseamos o buscamos realmente lo que se le conoce como vida a bordo. Vida a bordo es montarte en un barco tú y durante 8 o 10 días estás en ese barco y va cambiando de puntos de buceo, ¿vale? Pues una noche hicimos noche aquí, nos tiramos muy tempranito a las 7:30 de la mañana, que ya en la zona del Mar Rojo hay buena luz, y cuando salgo ya había 17 o 18 barcos amarrados para visitar los restos del Trichtergott. Que es un barco, que era un barco de armamento inglés, no cabe duda, ¿no? El volante, ¿dónde está? A la derecha. Es decir, que chivatea de alguna manera que sí que es así. Está lleno de camiones, de furgonetas, de armamento, ¿vale? Las cajas de los fusiles que se usaban durante la guerra.
Cristina está ahí con una lucecita. Lo único que sí hay que tener muchísimo cuidado, y es que para los buceadores el movimiento de aletas tiene que ser muy pequeñito, muy cortito, porque en cuanto le des un poquito con las aletas, ¡puf!, aquello se pone ya con unas nubes de fango increíble. Entonces, los grupos de buceadores, cuando son fotógrafos, el instructor que nos... Pero tienes que ir guiado por él, ¿eh? Aquí no entras tú por tu cuenta, no. El guía va delante tuya, va dejando que tú hagas las fotos que tengas que hacer, pero él es el que te guía, porque esto está entre las bodegas del barco. Y hombre, no es aconsejable entrar entre las bodegas de un barco y decir, bueno, yo entro por aquí como que aquí tienes que ir guiado. Y eso sí, absolutamente prohibido tocar nada. ¿Para qué? Pues para que eso se mantenga en el tiempo así. ¿Vale? Ahí tienen las motos. Motos, los camiones. Esta moto dispuesta nada más que para salir corriendo. Ahora en el premio GT que hay. ¿Y armas había también? ¿Armas? Armas había. Armas también había. ¿Las dejan allí, no las sacan? No se toca nada. Ya les digo que este barco, cuando se hunde en el año 41, hasta el 55 no se sabe nada de él. El seguro del barco incluso tiene pleito con el comandante Gusto, porque cuando él lo descubre y saca sus documentales, dice, bueno, que los que tenemos el seguro de estos barcos queremos saber dónde está, y él se calla y no dice nada. ¿Vale? Y entonces ya cuando se descubre realmente para el buceo, hombre, pues está el atractivo que tiene, que no se toca para nada. Bien, ya está bien por estar por ahí fuera, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más. Y nos vamos a ir a una zona. Aquí vamos a dar unos datos, ¿vale? Porque nos vamos acercando de lo que sería acercarnos a nuestro territorio. Se estima que en el Golfo de Cádiz existen unos 1.500 naufragios, se estima, y de los cuales unos 600 están reconocidos. Estos datos me los da el CASA, ¿vale? El Centro de Arqueología Subacuática. Por supuesto, desde la época romana a la actualidad. Y el Golfo y la Bahía de Cádiz se consideran la meca de los naufragios debido a su alta concentración de pecios históricos. ¿Vale? Llegaremos en su momento. El primero que visito es el Malakoff. No está en el Golfo nuestro, en el Golfo de Cádiz, está en el Mediterráneo, está en Baleares, en la isla de Menorca, que visito en un campeonato de España, y que por casualidad me dicen vamos a ir a ver un barco que está aquí en esta zona. Este barco se construye en el año 1926, era un buque mercante, llevaba una carga de hierro y sacos de cemento y se hunde cerca del faro de Artux, en Ciudadela, cerca de Ciudadela. Viajaban 37 tripulantes y 2 mujeres, que eran las esposas del capitán y la del primer maquinista. En el naufragio logran salvarse 6 tripulantes en un bote y 3 en otro. El mal tiempo probablemente, la poca visibilidad, complica la operación, y entre el año 1954 y 1958 se autoriza a que ese barco pues, pudiera rescatarse la chatarra que pudiera haber. Se encuentra en un fondo de 30 metros de profundidad y no existe nada más que estos paños que ustedes ven así por encima, ¿vale? El casco del barco, y sí que es verdad, como llevaba cemento en saco, se han hecho bloques y están allí en el fondo. Tiene una pequeña tragedia, es que durante estos años del 54 al 58, cuando se trata de sacar todas las chatarras, uno de los buzos que trabaja en estos rescates de chatarra tiene un accidente y fallece. ¿Vale? Ya nos vamos acercando a nuestra costa. Ya estamos ya en el entorno del Océano Atlántico. Claro, es que ¿quién pone una barra o una barrera entre Atlántico y Mediterráneo en Tarifa? ¿Vale? En la playa de Playa Chica hay una carta que pone esto es Mediterráneo y esto es Atlántico. Pero es una manera un tanto peculiar de decir. Bien, el Puerto Pajares era un
Es un barco que se construye en los años 50 y naufraga en el año 78. Colisiona con el mercante Neda y se intenta remolcar hasta Tarifa. Pero en esta maniobra el barco hace agua y se hunde. Yo tengo una anécdota personal con esto, y es que en aquella época yo hacía camping en el camping Tarifa. Y allí tenía unos amigos que tenían una fobia y salían a bucear, de los buceadores más veteranos que yo he conocido en este hecho. Y uno de ellos que, después de hundirse el barco, va a bucear. El dueño del camping Torre de la Peña le dice: Jorge, que así se llama este amigo mío, ayer se hundió un barco allí. Y este le dice: ¿y dónde estáis? Ahí, a 4 millas de la costa. Jorge va con su fobia y por el hilillo de aceite que salía, descubre de que sí, que el barco está por allí. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Como el fondo de la playa de los Lances, en su gran parte, es cascajo y arena, lanza una sonda de plomo y cuando se engancha, tira el rezón suyo y cae encima del barco y lo visita. Él lo encuentra intacto. Ya he podido bucear muy poco ahí. ¿Por qué? Porque está en la playa de los Lances. La playa de los Lances, desde la isla que están los centros de buceo hasta donde está este barco, tienen varias peculiaridades. Primero, la corriente. Segundo, los vientos. Tercero, que cuando se monta la almadraba no se puede visitar, ¿vale? Porque los paños de almadraba están muy cerca. Entonces está absolutamente prohibido. Yo lo pude visitar, si les soy sincero, solamente una vez. Y pude hacer estas fotos. Está más o menos a 30 metros de profundidad, 40 metros. Está sobre un fondo de 40 metros. Y ya con los compañeros que tengo de buceo, me han dicho que el barco ha colapsado. ¿Qué significa esto de que ha colapsado? Es decir, que se ha destruido toda la estructura del barco. Y entonces es un montón de chatarra nada más. ¿De acuerdo? Seguimos acercándonos. Y en la playa de los Lances también. El Citos es un nombre oficial. Pero para los buceadores lo conocemos como el barco de las Gorgonias, el barco de la Madera, ¿vale? Es un barco que se construye en Inglaterra, tiene una eslora más o menos, tiene una eslora de 88 metros, y en el año 1928, bajo un temporal de levante, no sé si ustedes saben que por fuera, si vemos la playa de los Lances, por fuera de los playas de los Lances hay unos bajos que se llaman Los Cabezos. Aquello es un cementerio de barcos. También los Cabezos han dado piña muchos barcos. Incluso uno en los años 80 dio allí el Dimitrius, ¿vale? Dio allí una piña y estuvo durante un año y pico con medio barco saliendo fuera del agua. Hasta que, a base de las corrientes y tal y cual, pues el barco también colapsa y se hunde totalmente en la agua. Pero este barco, el Cito, ¿vale?, es otro de los puntos de inmersión de Tarifa que es de obligado cumplimiento, ¿no?, por ir. Ya les digo, problema, hay que ser como mínimo, si no un buceador experto, sí con un poquito de conocimiento de lo que se trata. ¿Por qué? Pues porque la profundidad a la que baja al costado del barco son unos 30 metros de profundidad. Y en la mayoría de los casos, el centro de buceo te pone un cabo guía y por ese cabo guía tú vas bajando hasta que llegas a la estructura del barco. Y ya tú te mueves por allí. En el principio buceábamos con aire, pero hoy en día se bucea con una mezcla enriquecida en oxígeno que se le conoce como nitros. La proporción que nosotros buceamos normalmente con aire es 21-79, 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. Bajamos la proporción del nitrógeno para no tener problema con la descompresión y lo subimos más o menos una mezcla de 33 de oxígeno, ¿vale? Técnica de buceo, no es otra cosa, ¿vale? Pero que deportivamente se puede hacer. Y bueno, el hecho de que se le llame el barco de las Gorgonias y demás, la vida que hay, increíble. Increíble.
Este barco se rescata en el naufragio a 12 tripulantes, el otro vuelca y 9 de los tripulantes logran llegar a la costa a nado. Es decir, porque claro, da su golpe con los cabezos, pero sigue arrastrado por la marea, por las corrientes y por los vientos, hasta más o menos, háganse una idea, 3-4 millas de la playa de los Lances. Una distancia que gente que pueda saber nadar en condiciones lo podría recorrer. Durante este tiempo, bueno, pues más adelante les voy a mostrar una foto porque van a ser interesantes por lo menos para el recuerdo y a una persona que no está ahora mismo aquí con nosotros, está trabajando, que es Carlos, me pasó y que nos deja de ser un detalle. Fíjense en las gorgonias, por eso los buceadores le llamamos el barco de las gorgonias. Pero en los años 50, el padre de Carlos Calvo tiene una autorización para rescatar la carga. Y la carga no era otra, que por eso se le llama el barco de la madera, era pino rojo de California. Y entonces hay una foto, que ustedes pueden ver allí a la derecha, el castillito ese, yo creo que todos los que hayáis ido a Tarifa seguro que lo reconocéis fácilmente, y la carga está justamente a la salida del puerto. Ahí se depositó. Y estas dos personas que ustedes ven aquí, Juan Bernat y Carlos Martín, fueron dos buceadores catalanes que fueron los que trabajaron en rescatar la carga que tenía el barco. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al hacer el rescate se dinamita también y entonces el barco, pues, bueno, está muy partido, está hecho polvo. Pero sí hay una parte de bodega que se puede visitar, como han visto antes, ¿no? Y ahí ven el barco de apoyo que tenían los buceadores para poder sacar la madera, que son esas vigas ahí. Nos pegamos muy a la isla de Tarifa, pero muy a la isla de Tarifa. Y este es el Fiera. Durante mucho tiempo, solamente Alejandro Gandul ha sido el que realmente, con este libro que les digo, Bajo las columnas de Hércules, pasa los datos, porque es un grandísimo investigador, es una persona que yo te he hablado a ti, Miguel, de ella, para ver si un día le apetece venir a contar estas historias de vapores que se han hundido. No tenía nombre. El único nombre que le conocíamos nosotros es por el sobrenombre que ustedes ven ahí, el barco de las calderas. Está pegado a la isla de Tarifa, ¿vale? En la cara de poniente. Hágase una idea, el faro hacia la mar, el Marruecos en el fondo, el estrecho hacia la zona del estrecho a la izquierda, la cara de poniente a la derecha, pues está pegado a una de las paredes de la isla de Tarifa. Le conocíamos por el sobrenombre del barco de las calderas. ¿Y por qué? Pues por ahora la van a ver fácilmente. El barco está de tal manera, hecho ya también destrozado por los temporales y tal, se quiso rescatar en un principio, pero el mal tiempo hace que no se pueda rescatar apenas nada. Y es un barco que se puede visitar para buceadores, si no novatos, con poco tiempo de buceo, porque es muy cómodo de bucear, tiene 12 metros, 14 metros de profundidad, se puede estar perfectamente. Además hay una zona muy bonita en la que tú te metes y estás debajo del casco, porque el casco está entre las piedras, y tiene una salida hacia la izquierda que te lleva a una plazoleta de arena muy bonita. Si alguno os da por ir, yo os aconsejaría una linternita, porque se ven muchas gambitas, se ven muchas quisquillas por allí debajo del casco y es súper atractivo. ¿Y el por qué le llaman las calderas? Pues ahí tienen una de las calderas que se ven, ¿vale? Actualmente, bueno, pero la situación, como ya hemos hablado en otras ocasiones y hablamos la vez anterior, desafortunadamente el alga invasora hace que ya esta caldera que está aquí apenas sea visible. Sí, el alga la ha tapado totalmente, ¿no? Pero bueno, para eso están fotos de otros tiempos, de otros momentos, para que puedan disfrutar ustedes de por qué le llamábamos el barco de las calderas. Y ahí ven una parte de la estructura del barco, que está, como ven, lo que está a la derecha de la foto, es la pared. Y como siempre Cristina haciéndole, ponte aquí, ponte allí, ponte aquí, ponte allí, para que haya una referencia entre lo que es el barco, los restos del barco y una persona.
Seguimos súper pegados a la isla de Tarifa. Súper pegados. Verán que le pongo el Don Juan. Pero debajo pongo el San Andrés. Bien. Durante muchísimo tiempo, los buceadores y los centros de buceo, y incluso hoy en día, le dicen, vamos a ir a bucear al San Andrés. Este barco, que en realidad casi lo ha estudiado, su nombre es el Don Juan. Era un barco de vela y vapor, de palas, de aquellos barcos que les recuerdan a los del Mississippi, ¿vale? Y en un día de niebla muy espesa, da también un golpe contra la parte más alta de Punta Marroquín, que son unos bajos que hay justamente a la derecha de la isla, y se va desplazando poco a poco hasta acercarse lo más que puede del capitán. Aquí no fallece nadie, ¿vale? Todo el mundo se pone a salvo. Y este barco naufraga en 1846, ¿vale? El capitán del barco incluso, con otro barco de apoyo que llega a la isla, lo trasladan a Gibraltar para buscar ayuda, pero por más que quieren hacerlo, salvan algunos muebles, salvan el dinero que había en la caja fuerte del barco, y es lo más que pueden hacer. El barco se hunde poco a poco. Y el por qué el nombre del San Andrés, que le decíamos los buceadores. Cuando nosotros íbamos buceando desde la isla hacia los restos de este barco, pasábamos por una lengua de arena y tú mirabas esa lengua de arena y había unos lingotes de plomo. Esos lingotes de plomo en los años 90, con autorización, fueron sacados todos. Pesaban 63 kilos cada lingote de plomo, y la curiosidad era que ponía San Andrés. Y no es otra cosa que era de una fundición de Málaga, que justamente estaba en la playa de San Andrés. Y por eso probablemente llevase ese nombre. Era un cargamento que llevaba, no es lastre del barco ni nada por decirlo. ¿Y todo eso rojo que tiene? Todo eso que tiene rojo, eso es lo que decimos los buceadores. Por eso nos gusta que se puedan hundir a algún barco, por supuesto limpiando la sentina, limpiando que no deje nada de rastro de aceite ni nada, porque en 100 años, en más de 100 años, fíjense cómo se ha puesto, lleno de vida. Eso es el coral naranja. Coral naranja. La anterior charla que les di sobre la vida que tenemos en Tarifa y su cercanía, pues el coral naranja es uno de los corales que están protegidos en toda España. ¿Vale? Es decir, desde nuestra costa hasta Málaga, en Málaga en la herradura lo hay también, pero con la profusión y la cantidad que tenemos nosotros aquí, pocos sitios. Entonces está en la zona de Conil también, por supuesto. Es una auténtica maravilla. Y lo que ven ahí es la bancada del barco, ¿de acuerdo? Pero ese eje que ustedes ven que apunta hacia arriba, la foto de la izquierda, es uno de los ejes de las ruedas de palas que llevaba el barco. Está, si tú vas bajando hacia el barco, imagínense, voy hacia abajo, está a unos 24 metros de profundidad, lo primero que te encuentras de los restos. Esos restos se alcanzan casi los 50 metros de profundidad, ¿vale? Porque ahí está en una pendiente. Bueno, pues bajando a la derecha te encuentras ese eje, que ahí está Cristina también a la derecha, la foto de la derecha lo puedes ver, ¿vale? En esta otra también, está encima de ella, y la otra rueda, bajando, está a la izquierda, dejada caer sobre el fondo. Bueno, pues durante muchísimos años, ya les digo, este barco se conocía, o este naufragio, pecio, se conocía como el San Andrés, y se le sigue llamando así. Es Tarifa. Decir Tarifa significa estar justo delante del faro de Tarifa, justo, separado a unos 30 metros de lo que sería la pared de corte hacia la profundidad. Bueno, pues en los 90, cuando nosotros empezamos a bucear allí, vivía una familia de cocuyos, que ven ustedes aquí.
El de la izquierda es un compañero de buceo, que fíjense en el cuerpo y la cabeza del congrio y el tamaño de la pierna del buceador. Eran más de 2 metros de animal. Y la de la derecha, la que está con un choquito, con un calamarito en las manos, es mi hija Cristina, con 14 años. 14 años tenía entonces. Sí. Y le encantaba jugar con estos animalitos, ¿vale? Es decir, aquí se pierde un poco la leyenda negra de los congios que te comen, que te atacan y que te van a que no te hacen nada. El congrio es un animal que vive en grietas, en el fondo de las grietas. ¿Qué ocurre? Si eres un pescador submarino y metes la cara en una grieta, tus gafas brillan. Y al brillar, el congrio te ve desde el fondo y le llama la atención. Y sale hacia afuera, claro. A ella le encantaba que se le pusiera el congrio justo delante de las gafas y la acariciaba y jugaba con él. No pega el mordisco como si lo hace la morena pega un mordisco y tira del trozo del choco, pero el congrio lo que hace es succionar. Esta fue una costumbre que tuvimos durante unos años y después al final nos dimos cuenta que flaco favor le hicimos, porque en un principio había que llamarlos con una linterna, ¿vale? Bajábamos, los llamábamos con una linterna, le hacíamos señales, ellos se asomaban y de una cajita de tupper que se ve que lleva el buceador en las manos, le sacábamos un trocito de calamar o de choco y se lo dábamos. Eso fue al principio, pero es que después cuando tú bajabas solo escuchaban ellos el ruido de las burbujas y ya salían hacia afuera. Te miraban, te visitaban, ¿hay comida? Nos quedamos, ¿no hay comida? Pues para la grieta otra vez, ¿vale? Pequeñas anécdotas que se viven en muchas inversiones. Bien, y nos vamos a acercar a donde nos interesa un poco más a todos los que estamos aquí. La piedra que revienta. No hay nombre de barco. Es el nombre que les digo yo, que en poco tiempo es posible que tengamos. Esto está poniendo el barco popa al faro de Conil a unas 4 o 5 millas. El nombre de la piedra que revienta lo ponen los pescadores. ¿Alguien se imagina por qué le llaman la piedra que revienta? Venga, hay pescadores, ahí hay buceadores aquí, seguro. Y si no buceadores, pescadores, y si no aficionados a la mar. No es otra cosa que es que revienta el agua allí. ¿Por qué? Porque hay poca profundidad. Esto está en el mismo meollo y ya son especulaciones, ¿no? Pero no pueden ir muy lejos. ¿Dónde se origina la batalla de Trafalgar? Parte de la batalla de Trafalgar. Y fíjense que eso que ya en la primera foto, que es todo naranja, no es otra cosa que un cañón. ¿Vale? Un cañón. Y lo que está en el fondo, en la foto de abajo, ¿vale? Son 2 cañones. 2 cañones. ¿Vale? En esta inmersión me acompañó una de las arqueólogas del CAS, Pepa Martín Bueno, y ¿está por ahí? ¿Está? Por aquí. Ah, desde la voz te escuchaba. Bueno, pues la sombrita que está ahí es Pepa, ¿vale? Que buceamos aquel día juntos. Ella, si yo me confundo, puede pegarme un cosqui y decirme, no, ¿qué es esto? Pero vamos, nos lo pasamos genial aquel día. La que se ve en el fondo, en oscurito, es la sombra de Pepa, pero lo que aparece por delante es otro cañón también, ¿vale? Aquello es un hervidero de cañones, anclas y demás, ¿vale? Entonces, tengo ganas, ella y yo hemos charlado muchas veces, si conocíamos a alguien que nos pudiera dar datos. Este barco en los años 70 sufre un saqueo importante por algunos buceadores deportivos y claro, en ese saqueo a ellos le quitan pistas para poder dar con el nombre del posible barco en un momento dado, ¿vale? Los cañones que hay ahí, todos son de hierro, ellos tienen mucha experiencia en que sacar un cañón de hierro es mucho trabajo, mucho esfuerzo y un mantenimiento considerable. Por si tú sacas un cañón, lo pones aquí en esta sala, en un mes está hecho una coliflor, si se abre entero, ¿vale? Solamente el plomo y el bronce, y el oro por supuesto, no sufre deterioro, pero aún así
Este sitio es una auténtica maravilla. Esto se encuentra en un fondo cómodo, más o menos 20, 22, 23 metros de profundidad. Es muy cómodo de bucear, ¿eh? Y además está aquí nuestra casa, muy cerquita. Aquí ven, fíjense el ancla tan enorme, ¿eh? Y la foto de abajo, quizás un poquito así, medio difuso, no se vería muy claro, pero si observan mucho, se fijan mucho en el detalle, son bolas. Y esas bolas no son otra cosa que balas de cañón. Está hecho un amasijo entero, pegado al sustrato, lo que así viéndolo en la foto puede costar trabajo, pero les aseguro que cuando se bucea en la zona lo ves perfectamente, lo puedes tocar y ves que son bolas redondas, ¿no? Y ya que estábamos por allí, pues aquí tenéis a mi buena amiga Pepa. Encontramos un cepo romano, ¿vale? Lo que quiere decir que en esa zona alguno que otro se habrá pegado allí una piña y habrá dejado sus restos por el entorno. Sitio complicado. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente las aguas nuestras hasta esta altura de por aquí dejan mucho que desear. Entonces yo no voy a decir nada de lo que estas personas son capaces de trabajar y en la forma en que trabajan. Para mí, yo las admiro muchísimo porque si quieren saber un poco más de lo que es trabajar así y de lo que es descubrir dos pecios donde se está haciendo ahora el muelle de contenedores, pueden hacer una quedada con Miguel, pedirles permiso a ellos para que les hagan una guía de cómo se trabaja en zonas de visibilidad cero. Cuando le digo cero es cero, al tacto. Y descubrir y dar detalles de un posible naufragio en esas condiciones es muy duro, muy, muy duro. Por tanto, mi reconocimiento más grande para estas arqueólogas y arqueólogas que son de ahí del caso. Y deseando en un momento determinado que pudieran saber qué barco es, y así todos tendremos más detalles de cómo es nuestra historia en nuestro entorno. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos ya prácticamente a casa, estamos en casa ya y muchísimas gracias por vuestra atención.